Hola, soy el profesor Hugo Landolfi, director de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires. Hoy quiero tratar un tema muy importante referido a la afinación profesional de pianos y a cómo los afinadores aurales de piano afinan los pianos estirando las octavas en la afinación. En el año 1938, un investigador americano llamado Ora Reisbach realizó una investigación donde trató de determinar qué hacían los afinadores aurales de piano altamente entrenados cuando afinaban un piano y qué diferencia había entre eso que hacían los afinadores aurales con respecto a lo que la teoría decía que tenía que ser una afinación de un piano realizada bajo el temperamento igual. Lo que se encontró Reisbach en esta investigación fue que una de las cosas más curiosas que hacían los afinadores aurales de piano era que estiraban las octavas, o sea, cuando afinaban las octavas de los pianos, las afinaban más grandes, es decir, estiradas, de lo que la teoría decía que debían ser. Esto dio lugar a la famosa curva de Reisbach, donde en ella se muestran, además de ciertas variaciones supuestamente accidentales que había en la afinación aural de pianos, la curva mostraba los estiramientos que hacían los afinadores aurales de piano cuando afinaban los pianos. Lo que quiero explicar hoy es justamente la razón por la cual los afinadores aurales de piano estiran sus octavas cuando afinan el piano. Y estoy hablando de los afinadores profesionales, de los que saben afinar pianos de oído, y no de aquellos que con poco entrenamiento utilizan algún tipo de instrumental electrónico que, si bien introduce estiramiento en las octavas, lo hace a ciegas, sin poder escuchar qué es lo que precisamente el piano necesita en cuanto a la estiración de sus octavas. Aquel primer concepto que debemos mencionar para comprender por qué un afinador aural estira sus octavas es el concepto de inarmonía, un fenómeno que se da en el piano. Primero recordemos cómo tiene que ser un espectro armónico de una cuerda que vibra, por ejemplo, de un piano. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la central del piano, cuya frecuencia fundamental, si está afinado según el patrón de afinación, es de 440 ciclos por segundo, nosotros nos encontramos, según la teoría, con que esa cuerda va a tener, cuando escuchamos ese sonido y lo analizamos, no es un solo sonido, sino que es un conjunto de sonidos, de frecuencias discretas, de frecuencias independientes, que están sonando todos juntos, y todos esos sonidos que suenan todos juntos guardan una relación proporcional con la frecuencia base o fundamental. Esto es lo que dice la teoría. Entonces, por ejemplo, a la frecuencia fundamental también se le puede llamar primer armónico. Tenemos un segundo que vibra, según la teoría, a 880 ciclos por segundo. Tenemos un tercero armónico que, según la teoría, vibra a 1360 ciclos por segundo, y así sucesivamente hasta llegar a armónicos tales como 10, 12, 15 o 18, dependiendo la zona del piano de la cual nos estemos ocupando. Esto es lo que dice la teoría. Ahora bien, si un piano respetara las frecuencias de sus armónicos, como indica la teoría, de tal modo de que cada armónico guarda una relación entera exacta con respecto a la frecuencia fundamental. ¿Por qué digo guarda una relación entera exacta? Porque esto es exactamente el doble que esta frecuencia, este es el triplo de esta, y así sucesivamente. Investigaciones realizadas sobre las cuerdas del piano muestran que
los distintos armónicos o parciales del piano, de una cuerda de un piano, se encuentran levemente desviados de su valor teórico predicho. Entonces, por ejemplo, si medimos con un analizador de espectro los armónicos o los parciales que da una cuerda de un piano, nos vamos a encontrar que si mantenemos la frecuencia fundamental en 440 ciclos por segundo o hertz, nos podemos encontrar con que en un piano real la frecuencia del segundo parcial es de 881,5 ciclos por segundo. O sea que está desviado de su valor teórico. El tercero también lo podemos encontrar. Estoy diciendo números al azar porque esta variabilidad en los armónicos o parciales de una nota de un piano varían no solamente de piano en piano, sino de cuerda en cuerda. Por eso es tan importante la afinación aural de un piano, porque solamente auralmente uno puede brindar la mejor solución para compensar el defecto armónico en que consiste la inarmonía de los pianos. El tercero puede estar, por ejemplo, en 1365 Hz y así sucesivamente. Esto genera un problema en la afinación del piano. ¿Por qué? Y ahora lo voy a explicar a través de la demostración de cómo se afina una octava de un piano. Vamos a borrar el ejemplo que acabamos de dar y vamos a suponer de que tenemos en el piano la octava que va de la 4 a la 5. Cuando un afinador de piano se afina una octava, igual que cuando afina otros intervalos, para que esa octava suene bien, debe hacer coincidir diferentes armónicos de las dos cuerdas de que se trate. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos que el primer parcial aquí era de 440 Hz o ciclos por segundo y el segundo, en teoría, de 880 Hz, nosotros tenemos que la fundamental de la 5 por teoría es de 880 hercios. En teoría, si el piano no tuviera inarmonía, lo que el afinador de pianos hace cuando afina una octava es, teniendo esta frecuencia fija, porque ya está afinada según el tono patrón de afinación, modifica la frecuencia de esta nota para que su fundamental coincida con el segundo parcial de la nota una octava inferior. Y así se afina la octava que se llama en afinación de pianos de coincidencia de parciales 2-1, porque hay otros tipos de octavas que tienen como característica que coincidan otros tipos de pares de parciales. Ahora bien, si introducimos la inarmonía y este 880 está desviado y ya no es 880, sino 881,5, como habíamos dicho antes, manteniéndose fija la afinación de esta nota, porque su fundamental está en 440, lo que voy a tener que hacer para que esta coincidencia se pueda armar es, voy a tener que subir de frecuencia la fundamental de esta nota para llegar a 881,5, para que exista esta coincidencia que nosotros buscamos entre esta y esta. Entonces, si esta nota la tengo que subir de frecuencia para que dé 881,5, el efecto de compensación de la inarmonía en la afinación de octavas implica que la octava va a ser más grande que la octava original que llegaba hasta acá. Esta octava
es más grande, está más ampliada, está estirada con respecto a la octava teórica que se formaría si el piano no tuviera inarmonía. El afinador aural de pianos, entonces, lo que hace para que el piano suene bien, a pesar de ser inarmónico, todos los pianos lo son, lo que hace, uno de los trabajos de compensación que hace, es estirar las octavas para que esas octavas puedan tener una adecuada coincidencia entre sus armónicos o parciales coincidentes y de tal modo que al oído suene agradable y no desafinada. Nuestros cursos de afinación de pianos le enseñan a realizar auralmente la compensación de la afinación del piano en función de la inarmonía. ¿Por qué es importante aprender a realizar esta actividad en forma aural y no utilizar un aparato electrónico o un software de computadora para encargarle al mismo esta compensación? Porque esta compensación requiere de que nota a nota el afinador aural vaya evaluando cuál es el adecuado grado de estiramiento en función de la variabilidad inherente que tiene la inarmonía entre nota y nota. La inarmonía varía notablemente de nota a nota, de parcial a parcial, no todos los parciales se desvían del mismo modo, no en todos los pianos la inarmonía es igual. Eso exige un alto grado de precisión aural para que la compensación sea lo más eficiente posible. Por supuesto, una persona que no sabe hacer esto de oído va a utilizar un instrumental electrónico, que va a hacer un trabajo de mediana calidad comparado con lo que puede hacer el oído. Pero si la labor nuestra implica no renunciar a la excelencia en que debe consistir la afinación de pianos profesional, este trabajo es y deberá seguir siendo realizado de oído. Nuestros cursos de formación como afinador de pianos incluyen la enseñanza de las habilidades aurales necesarias para compensar la inarmonía de la mejor manera posible a través del estiramiento de octavas, para que el piano suene lo mejor posible dada la inarmonía existente en el mismo. Así que bueno, la idea de esta pequeña lección es que alcance a comprender qué es la inarmonía, por qué se estiran las octavas cuando el afinador aural las afina, y por qué la mejor manera de compensar la inarmonía en cualquier tipo de piano es realizar una afinación aural y no una afinación asistida por algún tipo de instrumental electrónico o software de computadora. Me despido, soy el profesor y licenciado Hugo Landolfi, director de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, y nos vemos en la próxima lección. Hasta pronto.